Es un paciente varón de 70 años de edad, tiene 4 meses de enfermedad, en donde está presentando un cuadro de poliuria, polidipsia. Vamos a divorciarlo de lo que es la fatiga, debilidad muscular, sobre todo a nivel de miembros inferiores, plenitud facial y una fragilidad a nivel dérmico. El paciente ya traía un antecedente importante. Es un paciente que padecía ya el diagnóstico, por lo menos demostrado, de ser un paciente hipertenso. Actualmente está en manejo por otra condición también relevante para lo que es el caso clínico, por un adenocarcinoma de próstata, una neoplasia maligna a nivel prostático que puede aparecer en especial en los varones asociada a la edad y algunas otras condiciones locales que suelen suceder en el tiempo, pero que en este momento no es necesario revisar. Solamente importante para nosotros que ya tiene una neoplasia, y como cualquier neoplasia, la tendencia a buscar diseminarse, salir del ámbito local en donde inicialmente se originó para poder ocasionar algún tipo de daño fuera del lugar que anatómicamente está siendo afectado al inicio. Bien, este problema ha sido diagnosticado 3 meses antes, le han sacado la próstata, productora de, evidentemente, de estas células neoplásicas, le han sacado los testículos como fuente de testosterona. La testosterona en algún arsenal neoplásico, que es una hormona sexual masculina, es utilizada por las células neoplásicas que expresan receptores a la testosterona para que induzcan en ella un aumento en la proliferación. Vale decir, la neoplasia se vale de un estímulo hormonal que nosotros normalmente producimos para seguir aumentando la tasa de replicación. Por tanto, el tumor sigue creciendo. Sabido esto, entonces hay que retirar la fuente que estimule el crecimiento del tumor. Por eso es que muchos pacientes de sexo masculino que son diagnosticados de cáncer de próstata y en las células tumorales se demuestra la expresión de receptores para testosterona, hay que retirar los testículos para evitar mayor estímulo de recaídas en el tiempo. Aún así, el paciente está siendo manejado con alfuzosin y micatulatamida, que es una droga utilizada como quimioterápico para tratar de limitar los ciclos de replicación celular. Bueno, aclarado esto de la neoplasia, que es lo que al final de cuentas importa, que es un paciente hipertenso, tenemos el motivo de la consulta. Cuando uno escucha que el paciente presenta poliuria, polidipsia, inmediatamente en nuestra memoria viene, ¿por qué un paciente orinaría más y tendría más sed? Probablemente porque está perdiendo mayor volumen de orina que lo que convencionalmente debería ocurrir. Probablemente hay un desorden hormonal, porque cuando yo veo un paciente que orina mucho y tiene más sed que la habitual, pienso en que tiene un estado de deshidratación, quizás asociado a una endocrinopatía conocida como diabetes. La diabetes mellitus, en el paciente que ya ha alcanzado un valor constantemente elevado en sangre de glucosa, desarrolla en un momento una poliuria producto de la poca reabsorción del nivel de azúcar que en mayores cantidades se está ultrafiltrando y que las células del túbulo proximal no son capaces de poder resolver. La glucosa se comporta entonces como una sustancia osmóticamente activa, arrastra o favorece el desplazamiento de agua, el paciente orina más, presenta poliuria, pero por un componente osmótico que está acumulado en la luz tubular. Producto de la pérdida de volumen de agua, la respuesta natural, ¿cuál es? Que tengamos sed. Entonces, estas dos manifestaciones podrían ir de la mano con un paciente diabético o con alguna otra condición. Digo diabetes porque si fuera una condición aguda de las comunes, no tendría un tiempo tan prolongado de evolución. Para 4 meses uno más pensaría quizás en una endocrinopatía asociada a diabetes. Bueno, junto con esto nos dicen fatiga. Sí, la diabetes puede dar fatiga, pero también otros desórdenes. Debilidad muscular en miembros inferiores. Un poco raro que se concentre solo en miembros inferiores y no afecte a los miembros superiores o que no afecte a toda la esfera motora convencional. O sea, llama la atención que esté un tanto más localizada en miembros inferiores. Quizás ese nivel tenga alguna condición que lo haya predispuesto a que sea más significativa la manifestación en miembros inferiores. Importa mucho en semiología el aspecto que trae el paciente. La cara nos da muchas veces la asociación a algún desorden que el paciente ya tenga y nos ayuda luego del examen físico completo, del estudio de laboratorio o de imágenes, en la confirmación de que efectivamente tenía ese desorden. La fragilidad dérmica, bueno, significa que la piel, con cualquier estímulo, roce, rasguño, rápidamente comienza a tener mala cicatrización o la epitelización es inadecuada, no se regeneran los tejidos en la forma que habitualmente debería hacerse. Esto significa que algo anormal está ocurriendo a nivel del tejido conectivo. La diabetes no va tanto con eso, ¿no? Pero aún así las primeras molestias ayudarían a pesar que quizás hay un desorden hormonal. Lo otro, más que nada asociado al problema que nosotros estamos viendo en nuestro paciente. Entonces tenemos un paciente, repito, a través de 70 años de edad, es hipertenso, tiene un cáncer de próstata, que si bien es cierto, ha sido sometido a cirugía, aún está con quimioterapia,
vía oral. Ahora, viene por otras molestias, polipolicia, fatiga, debilidad muscular, en miembros inferiores, una cara un poco redondeada, le llamamos fases de luna llena, lo vamos a ver luego en qué consiste, y que ayuda a reconocer algún tipo de desorden hormonal. Bien, cuando se le examina al paciente, efectivamente el paciente está hipertenso, ya lo sabíamos, ya era un paciente hipertenso, al parecer no está bien controlado, presenta una obesidad, pero no es la obesidad simétrica que tal vemos. Nosotros vemos muchos pacientes obesos que el tronco, el abdomen, evidentemente tienen mayor masa. Pero también notamos lo mismo en los miembros superiores, los miembros inferiores, ¿no? Entonces, cuando uno ve un paciente obeso, característicamente, disculpen que lo dibujo así, va a ver que está, pues, bastante aumentado de volumen, ¿no? Es un obeso simétrico. Pero aquí nos escriben a otro paciente obeso. Es un paciente obeso a nivel de tronco. Es decir, el paciente, las extremidades no estarían tan comprometidas. El tronco principalmente es el que estaría afectado. Más o menos espero que se pueda imaginar el tronco. Dice, con fases de luna llena, que llama la atención. Es una fases característica en semiología endocrinológica, ¿no? Atrofia de la piel, es decir, aquello que nos describía en la piel sí se está demostrando en el examen físico. Es una piel que para él no va con lo que habitualmente uno esperaría encontrar, una piel que resista mejor la fricción, por ejemplo. Tiene algunas señales de hiperpigmentación, hematomas en extremidades. Se evidencia, dice, una miopatía proximal en miembros inferiores. Vale decir, hay un compromiso motor en miembros inferiores. Ya sabemos que, si bien es cierto, es un obeso, a diferencia de este obeso, que es un obeso simétrico, este es un obeso central. Y la grasa más se acumula a nivel del tronco, como característicamente nos están refiriendo. La piel, efectivamente, es una piel frágil, es una piel que presenta algunas lesiones dermatológicas de un color violáceo, como dice aquí, y a nivel de la espalda se le encuentra como una joroba, especialmente a nivel cervical, conocida como joroba de búfalo. No le encuentran edema en miembros inferiores. Otro dato importante también para considerar lo que podría estar ocurriendo. Entonces, cuando uno se enfrenta a estos pacientes, repito otra vez, si uno sale a la calle y se va a enfrentar a varios pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, noten la diferencia entre aquel obeso simétrico y aquel obeso que no lo es, porque ese fenotipo, el aspecto que tienen, nos va a ayudar a sospechar que quizás algún desorden hormonal está ya presente en alguno de estos pacientes y tenemos que ir a la búsqueda de la confirmación. ¿Tiene o no tiene el desorden que uno nos reúne a revisar? Se le hacen algunos estudios de laboratorio. Y lo más relevante es lo que hemos colorado. El sodio sale ligeramente por encima del valor normal. Está ligeramente incrementado, 147. Hay hipernatremia. Lo que llama ciertamente la atención es la concentración de potasio. Ya hemos dicho, el potasio es un mineral que nosotros debemos mantener en concentraciones en la extracelular en un rango bastante estrecho, de 3.5 hasta 5, para otros 5.5. Pero 1.7 ciertamente arriesga al paciente a una serie de complicaciones. No solamente a nivel cardiovascular, ¿no? Porque sabemos que pueden predisponer la aparición de arritmias cardíacas, inclusive de muerte, producto de un descenso importante en la concentración de potasio. También puede ocurrir un desorden en la transmisión eléctrica a nivel del músculo esquelético, la placa mioneural, puede verse afectada por la baja cantidad de potasio. Y quizás por eso explica por qué el paciente nos dice presenta una debilidad muscular, ¿no? En región el paciente tiene una debilidad proximal, sobre todo en miembros inferiores. Cloro en 96 todavía está en rango. La glucosa, sabemos que la concentración de glucosa normal es de 70 a 100. Esa es la concentración que la glucosa debería tener siempre. Y este paciente la tiene en 214. Hoy en día, para que usted diga que el paciente es diabético, si está en ayunas, cualquier cifra mayor o igual a 126, perdón aquí, 126, en adelante, 2 o más veces nos dice, este paciente es diabético. Si es que es tomada al azar, en cualquier momento del día, porque puede haber ingerido alimentos mayor o igual a 200, nos dice el paciente es diabético. Vale. Cualquier momento del día, haya o no ingerido alimentos. ¿Y cuánto tiene el paciente? 214. Entonces, poliuria-polidicea, hiperglicemia, yo digo, es un paciente diabético. Pero ¿será esa la única condición patológica que trae el paciente? ¿O quizás habrán otras más? Sigamos analizando el caso. Se valora la función renal con un dosaje de creatinina 1.2, todavía en el rango superior normal, aparentemente normal. Su nivel de albúmina. La albúmina es una proteína muy importante en sangre, lo hemos visto en farmacología, su poder de transporte es determinante, también poder oncótico, también poder amortiguador cuando ocurre algún trastorno de ácido base. Sí, es determinante. Valores normales 3.5 a 4.5, tiene 2.4. Hay una caída en el nivel de albúmina. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha caído la producción de albúmina? ¿Quién la produce? El hígado. Algo tiene el hígado. Tenemos que analizar también la esfera hepática para entender por qué ha descendido
la cantidad de albúmina, o quizás es un desorden renal. La barrera ultrafiltrado está trabajando mal y está permitiendo que proteínas que antes no podían atravesarla llegando a formar parte del ultrafiltrado, ahora sí lo hagan. No lo sabemos. Habría que determinar el porqué. Le miden deshidrogenasa láctica. Ya sabemos que deshidrogenasa láctica es una enzima intracelular. Acá vive la deshidrogenasa. Y está recontra incrementada, 1017. ¿Qué significa para nosotros? O la célula se está destruyendo, destrucción celular, o existe alto recambio celular. Las células se están multiplicando a una velocidad acelerada. ¿Existe alguna condición que el paciente tenga en donde haya alguna patología en donde las células se están multiplicando rápidamente? Sí. Ese paciente tiene una neoplasia de próstata. En tanto tenga la neoplasia, a pesar que lo han operado, han sacado los testículos, está con tratamiento con quimioterápicos, por la deshidrogenasa láctica indirectamente yo digo, quizás todavía hay tejido residual, o quizás la neoplasia ya se diseminó, ya generó metástasis, ya tiene otro nicho metastásico en un lugar a distancia. Importante entenderlo también. Hace poco revisaron algo de un paciente con cáncer de próstata, saben que se disemina a hueso, a hígado, a pulmón, puede ir hasta cerebro. Bueno, quizás alguno de esos órganos se ha comprometido y todavía se está multiplicando, por eso tenemos DHL incrementado. Podría ser. Tiene otra prueba especial conocida como antígeno prostático específico, el PSA. Es una prueba que en medicina o urología se utiliza como un screening. Por ejemplo, quien habla, yo tengo 50 años de edad. A mis 50 años de edad, ya pasé los 40, significa que tengo riesgo de neoplasia prostática. Significa que a partir de los 40 yo debía hacerme un screening como ultrasonografía, tacto rectal o un dosaje de antígeno prostático para ver si está incrementado. ¿Cuándo yo sospecho que puede ser dañino? Cuando sobrepasa los 4, para aquí 4.4 nanogramos por mililitro. Tienes un paciente, le tomas 8, sospecha. ¿Por qué tiene tanto? Algo tiene en la próstata. Hay que evaluar la próstata como fuente. ¿Será una hiperplasia? Bueno, no me preocupo. ¿Será una hipertrofia? ¿Será una neoplasia? Bueno, ahí sí ya me preocupo tanto más, porque el PSA de alguna manera me está dando una señal de alerta de que algo está ocurriendo. La tiene incrementada, pero ya sabemos por qué, porque el paciente tiene una neoplasia de próstata. Se le toma adicionalmente una gasometría. Y aquí existen algunos datos que también llaman la atención en este paciente. Recuerda que el paciente viene por poliuria, polidipsia, debilidad, le encuentran una serie de lesiones en la piel, etcétera, etcétera. El LAGA muestra un pH en 7.62, incrementado, alcalosis. Y cuando hay alcalosis yo inmediatamente digo, ¿será respiratorio o será metabólico? Si es respiratorio, el CO2 está por debajo de 40. Y si es metabólico, el bicarbonato está por encima de 24. Y mira cuánto tiene bicarbonato, 61.2. Cuando lo normal sabemos que es 24 más menos 2. Significa que algo está ocurriendo, pero ese algo ya tiene tiempo de evolución. ¿Por qué decimos tiempo? Porque el riñón, que es el principal compensador en generar más bicarbonato ante algún tipo de disturbio que surge en la economía, le toma por lo menos 3 días establecer una respuesta más adecuada. Y si ya tiene 61.2, es evidente que eso tiene más de 3 días de evolución. Y el paciente nos está diciendo, ¿no? Tengo 4 meses así. Le miden potasio en orina y el nivel de potasio en orina está incrementado. Está eliminando más potasio del que debe. Inmediatamente uno ya se pone a pensar, ¿qué escenarios pueden favorecer que yo elimine más potasio? Cuando debería todavía mantener un rango aceptable. Está en 1.7 en sangre, pero lo estás perdiendo en la orina. Entonces, inmediatamente tenemos que recordar otra vez nuestra fisiología y determinar en qué lugar del sistema tubular renal es que tendríamos mayor chance de recuperar potasio. Y quién sabe si esa zona está trabajando de forma inadecuada, decir que está favoreciendo la pérdida de potasio. Entonces, tenemos que enlazar este conocimiento. No solamente pareciera que viene por la diabetes, sino que también por algún desorden agregado, en donde estamos encontrando afección a nivel de medio interno, representado por la hipopotasemia, la alcalosis metabólica, en un escenario neoproliferativo que es el cáncer de próstata. Bueno, un manejo inicial, si está el potasio bajo, ¿qué hay que hacer? Reponer el potasio, porque si no reponemos potasio, maneje el escenario de riesgo para el paciente y luego enfóquese en buscar la causa. Bueno, el paciente tiene un potasio bajo, puede morir por una arritmia cardíaca, sí. Le dan suplemento con potasio, tanto por vía endovenosa como por vía oral, y en la evolución señala que la debilidad muscular y el nivel de potasio se resuelven en 20 horas. Vale decir, el paciente recupera la fuerza. Entonces, la causa de esa debilidad que el paciente tenía ahora y que lo llevó a buscar la ayuda era justamente porque había un nivel bajo de potasio. El potasio alto o bajo debilita el músculo, no lo deja trabajar, no se contrae adecuadamente. Como que el paciente se paraliza y afecta de forma importante a las extremidades. En total, miren, le han dado 340 milimoles de potasio, una alta cantidad para un paciente habitual. Yo generalmente cuando veo potasios bajos a los pacientes con
60, 80 milimoles, miliequivalentes, ya compensa. Pero este paciente recibió 340 milimoles. Significa que hay algún factor que está presente en su economía y está todavía induciendo que siga perdiendo potasio. Por eso es que te cuesta levantar el nivel de potasio. Lo comienzas a retar, infundir soluciones ricas en potasio y el paciente levanta muy lentamente hasta que hagas un valor y tú suspendes todo, vuelve a caer el nivel de potasio. ¿Qué significa? Que hay actividad de alguna otra enfermedad. Bueno, se inicia tratamiento con espironolactona. Ya sabemos que es una droga que antagoniza ¿a quién? A la aldosterona, ¿cierto? Ya sabemos el mecanismo de acción. Ya sabemos por qué le están indicando este medicamento. Y también insulina, porque evidentemente el paciente tiene criterios de ser diabético. La pregunta ¿es solamente diabético o tiene alguna otra condición? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, sabemos que es un paciente hipertenso por antecedente. Sabemos que es un paciente que tiene neoplasia maligna de próstata. Sí. Lo que lo trae ahora, ya para nosotros demostrar, es un paciente con diabetes. Pero pareciera, por el fenotipo, donde vemos un obeso central, no el obeso simétrico que habitualmente solemos ver, que podría tratarse también de otro desorden conocido como síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, vamos a ver la definición, nos lleva a sospechar cuando el paciente viene aquel obeso a la consulta con alguna condición agregada, debuta con diabetes, debuta con hipertensión, tiene lesiones en la piel, joroba de búfalo, hirsutismo si es que son las mujeres, es decir, crecimiento de vello en zonas de la piel que habitualmente la mujer no debería tener. Hablo del bigote característico que tienen los varones, las mujeres lo presentan, o a nivel abdominal, ¿no? Mayor producción de vello del que habitualmente deberían tener. Entonces, enfocados en esto, vamos a tener que revisar en forma obligatoria la fisiopatología de la corteza adrenal, concentrados en Albert Cushing, que fue un cirujano, no es de la área clínica, quien estudió a un grupo importante de pacientes que tenían este fenotipo y un comportamiento con las manifestaciones que este paciente traía. Pero enfocados directamente en lo que es el síndrome cortal, el síndrome de Cushing. ¿Cómo definimos al síndrome de Cushing? Porque esa es la primera parte de la revisión asociado a fisiopatología de la corteza adrenal. Es un epónimo, como ocurre habitualmente, aquel profesional de la salud en la mayoría de casos, a veces no siempre eran médicos, que demuestra o explica o describe condiciones patológicas presentes en un grupo de pacientes asociadas a una entidad determinada, por lo general en medicina siempre se les dio el apellido de esa persona que hizo las primeras descripciones. Síndrome Guillain-Barré-Stroll, por ejemplo, Landing Guillain-Barré-Stroll, aquel desorden donde la fibra nerviosa pierde mielina a nivel periférico y el paciente se paraliza, no puede moverse, ¿no? Entonces describes al epónimo a la persona o personas que estuvieron investigando este desorden. Bueno, Cushing, el síndrome de Cushing así es el epónimo aplicado a aquel paciente que trae manifestaciones, síntomas y hallazgos físicos, el fenotipo, el obeso centrípeto, lesiones en la piel, el hirsutismo, fases de luna llena, la joroba de búfalo, estrías violáceas, ¿ya? Hallazgos físicos, que se están desarrollando cuando este paciente se está exponiendo crónicamente a una alta concentración de glucocorticoides. Y cuando uno habla de glucocorticoides, está hablando ¿de quién? De la corteza adrenal, porque es allí en donde se fabrican los glucocorticoides. Siguiendo el eje natural, que es el eje hipotálamo, hipofisiario o adrenhipófisis adrenal. ¿Ok? Ese eje entonces rige la producción de una serie de hormonas que se producen en la corteza, que van a tener una correspondencia con algún tipo de respuesta que en algún momento la economía tenga que desplegar por alguna necesidad. Sin olvidar que en la parte interna, todo esto es la glándula adrenal, es la glándula adrenal, pero tiene dos componentes, ¿no? Esta que está aquí, que es la corteza en verde, y la que está aquí es la médula adrenal, la que produce catecolaminas, principalmente epinefrina. Muy bien, entonces, síndrome de Cushing es aquella persona que trae manifestaciones clínicas y al examen físico algunos hallazgos significativos que me dicen este paciente tiene en su sangre alta cantidad de glucocorticoides y la tiene tiempo. Por tanto, esos glucocorticoides han causado muchos desórdenes en ese paciente, que lo traen ahora a la consulta. Eso es lo que vamos a evaluar. El síndrome de Cushing, la sobreproducción. Por alguna razón se está sobreproduciendo. Lamentablemente tenemos que revisar, como les decía, parte de la fisiología, de lo que concierne a los glucocorticoides y a las otras hormonas que se producen en la corteza. Recuerda que la corteza tiene a su vez tres capas, ¿no? La glomerular, fascicular y la reticular. Por tanto, estas tres capas sabemos que producen
glucocorticoides, pero no es el único producto. También producen mineralocorticoides y también producen hormonas sexuales, por eso están señaladas aquí. Pero algo en común como materia prima deberían tener para entender por qué las tenemos que revisar en conjunto. Aquí están las glándulas adrenales, que son dos glándulas que están posicionadas en los polos superiores de ambos riñones. El flujo renal puede ser dependiente de la arteria renal o de la aorta. Lo importante es saber que tienen un flujo sanguíneo que permite mantenerlas vivas. Y en este escenario ocurre lo mismo que en corazón, ¿no? La circulación va desde la parte más externa, periférica, hacia la parte más interna, hacia la médula adrenal. Entonces, acá está una rama de los que va a alimentar, una rama arterial que va a alimentar a toda la corteza. Acá está la corteza con sus tres capas, la zona glomerular, fascicular y reticular. La glomerular produce mineralocorticoide. ¿Cuál es el más importante? Aldosterona. La fascicular produce glucocorticoide. ¿Cuál es el más importante? Cortisol. El cortisol es una hormona elemental para la vida. Sin cortisol te mueres. Necesitas cortisol. Por tanto, necesitas mantener a salvo la corteza adrenal. La zona reticular no es tan determinante porque las hormonas sexuales que produce, las hormonas sexuales, principalmente se producen en las gónadas, ovarios en la mujer, testículos en el varón. Es cierto que en esta zona también se producen, pero no en la cantidad que estas otras glándulas, tanto en el varón como en la mujer, pueden producir. Es importante entonces saber los productos que se van a sintetizar en cada una de estas zonas. Y lógicamente, histológicamente hablando, cada una de ellas tiene un conjunto de células con algunas particularidades que van a llevar a la producción de estas hormonas necesarias para la vida. El mineralocorticoide, aldosterona, regula la bulimia, regula la concentración del paciente, entraba con hipopotasemia. Recuerda que la aldosterona regresa, si recordamos lo de la aldosterona. El paciente está perdiendo bastante potasio en la orina, si se acuerdan un poquito. Los glucocorticoides, el cortisol es la hormona más importante. Que en los tejidos periféricos se interconvierta con cortisona, debemos recordarlo sí. Y cuando hay interconversión depende de enzimas. Entonces, ¿qué enzima expresa el tejido para saber si es cortisol o cortisona? La que finalmente influye en cambiar la actividad celular. También es importante que lo consideremos. Las hormonas sexuales, bueno, son determinantes, sí. Los intermediarios que se van a producir acá son determinantes porque son los mismos que se van a producir también a nivel de las gónadas. Ya concerniente a la médula adrenal, ya sabemos que el estímulo viene netamente influenciado por el sistema nervioso simpático, quien promueve que ésta sintetice mayor cantidad de catecolaminas, ¿no? Acá está la terminal simpática, por ejemplo, estimulando a que haya mayor producción de norepinefrina y epinefrina. Bien, nos interesa por Cushing, cortisol, porque en el caso del síndrome de Cushing, el síndrome de Cushing en general, como tal, ese paciente gordito, central, lesiones en la piel, fase de luna llena, hirsutismo, joroba de búfalo, estrías violáceas, elevación de glucosa, a veces hipertenso, por ejemplo, esos son lo que trae el paciente con síndrome de Cushing. Inmediatamente cuando usted rotula a un paciente con síndrome de Cushing, ya usted dice, es el cortisol el causante. El cortisol es el involucrado en esas manifestaciones que ese paciente está trayendo. Entonces yo necesito saber cómo es que esta hormona finalmente se produce. Ya sé que el cortisol es una fascicular, ¿ya? La capa fascicular la que lo produce. Pero la corteza como tal produce otras hormonas, ¿no? No solamente produce cortisol, ya sabemos que es a la zona reticular andrógeno, a la zona glomerular aldosterona. ¿Qué importancia tiene conocer esto y qué diferencias habría en relación a la producción regular? Bueno, son tres productos que la corteza produce, pero recuerda que la corteza, perdón, esta de acá, usted debe verla como una fábrica que obedece a alguien. Normalmente uno diría que la corteza hace lo que el hipotálamo le indica a la hipófisis para que ésta influya sobre la corteza. Sí, normalmente debería ocurrir de esa manera. Pero en el caso de la zona glomerular, la capa más superficial o externa, la zona glomerular, en donde se produce ¿quién? Aldosterona, mineralocorticoide. Esta tiene otro jefe, el sistema renina-angiotensina, más que al eje hipotálamo pituitario adrenal. Es decir, la zona glomerular, si bien está en la corteza, si bien puede responder a la liberación de una hormona que libera la adenohipófisis, conocida como ACTH, esta que está aquí, adenocorticotropina, también ella le hace caso al sistema renina-angiotensina. Y es su principal jefe. Vale decir, si estuvieran los dos presentes, ella le va a hacer caso al eje renina-angiotensina. Y el otro jefe que tiene esta zona glomerular
es la concentración de potasio. Si hay poco potasio, la zona glomerular se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque esta aldosterona bota potasio. Si hay poco en sangre, dices, ¿sabes qué? Te tienes que apagar. No quiero más aldosterona porque me estás eliminando todo el potasio y yo lo necesito. Si hay mucho potasio, se estimula más aldosterona. ¿Para qué? Para que elimine más potasio. ¿Ok? Entonces, la zona glomerular, no lo olviden, por favor. Sí, tendría tres ejes, pues, el eje hipotálamo hipofisio adrenal, sistema renina-angiotensina y potasio. Pero los más importantes, ¿quiénes son para ella? Sistema renina-angiotensina y potasio. En cambio, las otras dos zonas, fascicular y reticular, donde se encuentra este cortisol, aquí, sí tienen dependencia únicamente del eje hipotálamo hipofisio adrenal. Su jefe inmediato, ¿quién es? La ACTH. En general, los corticoides son esenciales para la vida. Sin ellos, no podemos sostener la vida. Igual cuando hablamos de catecolaminas, igual como hablamos de proteínas G, por ejemplo. Sin proteínas G nos morimos. Sí, pero sin cortisol también. Necesitamos cortisol. Es una hormona, repito, determinante para sostener la vida de todas las personas. Bien, ¿cómo se producen estas hormonas esteroideas? ¿Y por qué se llaman esteroideas al final de cuentas en donde está el cortisol, los andrógenos y la aldosterona? Bueno, porque ellas utilizan al colesterol como materia prima. El colesterol es el precursor general de todas las hormonas esteroideas. Andrógenos, estrógenos, lo que es la cortisona, el cortisol y finalmente la aldosterona. Todos dependen de colesterol. Entonces, ¿el colesterol es malo? No, no es malo. Es malo cuando sobrepasa ciertos valores. Pero en tu economía se necesita colesterol. No solamente para formar parte de la membrana, sino que también para permitir la producción de hormonas esteroideas, de glucocorticoides, de mineralocorticoides, de hormonas sexuales. Y dentro del colesterol, la principal fuente, curiosamente, es este colesterol LDL. Sí, aquel que siempre implicamos y achacamos y acusamos de que es el culpable de los ateromas que están presentes en toda la economía, culpable de los infartos de miocardio, culpable de los infartos cerebrales, ¿sí? Pero también se necesita colesterol LDL. Entonces, la célula de la corteza adrenal, esta corteza y su conjunto de células, tienen que tener algún mecanismo de captura del colesterol LDL. Sí lo hacen a través de unos receptores conocidos como receptores adrenales. Es decir, ellos van a capturar el colesterol LDL y lo van a internalizar. Entonces, para que usted produzca este grupo de hormonas dependientes de colesterol LDL, tiene que ingresar ese colesterol. Entonces, el paso limitante, es decir, quien limita la producción, es el transporte del colesterol al intracelular y del intracelular a una organela importante que tiene una carga de enzimas que le van a permitir la producción de estas hormonas. Esa organela es la mitocondria. Es decir, ese colesterol, una vez que va a ser utilizado por las células de la corteza adrenal, tiene que ingresarlo al interior de la mitocondria, en donde va a sufrir una serie de cambios y modificaciones, produciendo un metabolito intermediario muy importante conocido como pregnenolona. No olvide la pregnenolona, es el metabolito intermediario para sintetizar aldosterona, cortisol y hormonas sexuales. Quien ayuda a regular eso es una proteína especial que favorece o regula la esteroidogénesis. Acá tenemos a nuestro colesterol LDL circulando, formando parte de lipoproteínas. Hay un receptor en la membrana de una célula de la corteza adrenal, ingresa por endocitosis, está en forma libre en el citoplasma, puede depositarse como tal en una vesícula de almacenamiento o ser capturada por un sistema de enzimas que induzcan la conversión en otros productos que finalmente lleguen a producir hormonas esteroideas. Entonces acá tenemos que ese colesterol tiene que haber ingresado para que sea adecuadamente utilizado. Ya está en el interior de la célula. Esta es una célula de la corteza adrenal. Ya tenemos colesterol. Puede estar libre o puede estar formando parte de alguna vesícula de almacenamiento. Cualquiera de las dos, pero ya ingresó. Bien, llega la hormona, la ACTH es la jefa de una célula de la corteza, actúa como su receptor, acoplado a proteínas G, vías de señalización en el citoplasma. ¿Y qué es lo que induce? Quiero más colesterol libre. La ACTH dice, libérame más colesterol, ¿del que tienes guardado o captura más del que está fuera de la célula? Muy bien, hay más colesterol libre. Se expone a una serie de enzimas que van a inducir un cambio en el colesterol para formar a ese metabolito intermediario conocido como pregnenolona. Entonces, entre la mitocondria y el retículo endoplásmico liso va a ocurrir una serie de
idas y venidas de esos productos hasta que finalmente tenemos esas hormonas. Entonces, acá tenemos nuestro colesterol LDL, colesterol libre, o formando ésteres de colesterol. En algún momento, ese colesterol libre, gracias a la proteína STAR, ingresa. Y una vez que ingresa a la mitocondria, se convierte en ¿quién? En pregnenolona. Como tal, sale al citoplasma, otras enzimas lo van a coger, lo van a convertir y va a regresar otra vez a la mitocondria, como lo vamos a ver a continuación. Aquí vamos a resumir en qué consiste la producción, que a veces es algo confusa, pero es necesario entender. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que tienen deficiencia de algunas enzimas. Y cuando tú tienes deficiencia de alguna enzima, el producto final no se va a dar. Entonces, ¿qué vas a generar? A pesar que hay una célula de la corteza por deficiencia de una enzima, vas a generar algún tipo de insuficiencia hormonal, de algún producto que se tenía que haber sintetizado. Bueno, entonces la pregnenolona tiene que hidroxilarse en la posición 17 a nivel de retículo endoplásmico, lo hemos visto, ¿no? Entró el colesterol libre, entró a la mitocondria, se convierte en pregnenolona, sale la pregnenolona y viaja, disculpen que mi mouse no me acompaña, al retículo endoplásmico liso, en donde gracias a una enzima se convierte en 17 alfa hidroxipregnenolona. Posteriormente hay una conversión a hidroxiprogesterona, luego una hidroxilación en la posición 21. Posteriormente se forma el 11-deoxicortisol, miren tantas conversiones que ocurren ahí, y una vez que se ha producido vuelve a entrar a la mitocondria. Segundo ingreso. Ingresa primero como colesterol libre, se convierte en pregnenolona, sale, varias conversiones más, 11-deoxicortisol, vuelve a entrar a la mitocondria, en donde sufre otra hidroxilación que ya lo convierten en el cortisol. Esta que es la hormona que sí necesitamos. Pero en su conversión dense cuenta que ha habido varios viajes que ha tenido que tener el colesterol en su inicio hasta que lo llegan a convertir en esta hormona esteroidea. Entonces, la ACTH acelera el proceso. Lo que va a favorecer de cierta manera es que tengamos colesterol suficiente para que este pueda convertirse en una hormona esteroidea, sea aldosterona, sea cortisol o sea una hormona sexual. Al final el producto se necesita. Luego veremos en qué se va a utilizar. Entonces, este ejemplo también resume lo mismo. Ya vimos colesterol ingresa, pregnenolona sale, conversiones e hidroxilaciones hasta deoxicortisol, vuelve a ingresar a la mitocondria y aquí es donde se convierte ya en cortisol. Y este es el producto final. Este es el que sale de la economía. ¿A qué sale la economía? A influir en el comportamiento celular. Músculos, carbohidratos, grasas van a tener que responder al influjo de cortisol. Entonces, la zona glomerular, fascicular y reticular, estas tres que están aquí, todas usan colesterol, absolutamente todas. Todas vienen en la conversión de pregnenolona. Lo que va a cambiar, ¿qué es? Que en la zona glomerular, el producto final, ¿cuál es? Aldosterona. En la zona fascicular, el producto final, ¿cuál es? Cortisol, que se puede interconvertir con cortisol. Y en la zona reticular, hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. Pero más importante, hemos dicho que son las gónadas. Muy bien, una vez que se han sintetizado estos productos, sobre todo el cortisol, porque eso me está hablando usted, síndrome Cushing es un paciente que tiene altos niveles de cortisol y le está produciendo una serie de efectos anormales en la economía. ¿Y qué es lo que hacen al final de cuentas cuando estas hormonas se están liberando al torrente sanguíneo? Van a hacer una regulación del metabolismo intermediario, principalmente dirigidos contra quién. En el caso del mineralocorticoide, influyendo en el sodio, indirectamente en el agua. Y en segundo lugar, en el potasio, la aldosterona. Y los glucocorticoides, ¿por qué se llaman glucocorticoides? Sí, es un corticoide al final de cuentas. Porque justamente el cortisol se va a encargar más que nada de regular la cantidad de glucosa en sangre. Por eso se le llama glucocorticoide. ¿Ok? Muy bien, entonces metabolismo intermediario, metabolismo hidrosalino en relación a la aldosterona. Noten que el ACTH, esa hormona que se produjo a nivel de la adenohipófisis, actuando sobre su receptor, aumentando la concentración de AMP cíclico, favorece que se activen todas aquellas vías metabólicas para que el colesterol sea utilizado. Así es como trabaja en general la ACTH sobre la célula de la corteza adrenal. Bien, analicemos ahora la regulación de la secreción. ¿Cómo es que se produce normalmente? Hablo de este aspecto porque es importante para entender lo que ocurre luego en el escenario patológico. Bueno, sabemos que normalmente el eje empieza a nivel hipotalámico con la liberación, hormona de liberación de corticotrofina, la CRH,
Esta la produce el hipotálamo, llega a la adenopófisis, induce a nivel de la adenopófisis que libere ACTH, y esta ACTH se libera al torrente sanguíneo y busca a las células de la corteza adrenal, principalmente a la zona fascicular. Muy bien, eso ya lo sabíamos, porque poco influye sobre la zona glomerular. Muy bien, ¿quién regula a la ACTH? Principalmente dos hormonas. La CRH, que la produce el hipotálamo, ya lo sabíamos ya. Disculpen, esta CRH. Pero también se mete otra hormona más, la arginina vasopresina. La hormona antidiurética también influye en la secreción de ACTH. Es decir, a nivel hipofisiario hay varios componentes hormonales que pueden influir en el mismo producto. Bueno, al final se libera ACTH por uno u otro estímulo, llega a la corteza y a la corteza le ordena que produzca más hormonas esteroideas. Saber que este eje cumple su tarea siguiendo varios mecanismos de respuesta. Uno que es fisiológico, conocido como ritmo circadiano. ¿Qué significa? Que la concentración de la hormona, la producción de cortisol, no es constante durante todo el día. Vamos a ver que tiene algunos picos y algunos valles. Es decir, la concentración puede aumentar en alguna hora del día y puede disminuir en otra hora del día o de la noche. Ritmo circadiano. Puede ser influido por situaciones de estrés, sí. Cualquier situación de estrés, cualquier injuria a la cual una persona tenga que enfrentarse en algún momento, puede estimular también a este eje. Situación de estrés. Igual como lo hace el simpático, este eje también se va a activar ante situación de estrés. Va a ayudar al simpático a responder mejor ante esa situación de estrés. Y en tercero, y muy importante, que normalmente debe seguir un ordenamiento en base a un feedback negativo. Es decir, una vez que tengo cortisol suficiente, feedback negativo, adenopófisis, ya no estimules con ACTH, hipotálamo, tampoco sigas estimulando con la CRH. Feedback negativo. Una vez que hemos alcanzado la concentración que necesitamos alcanzar. Lógico que si hay poca cantidad, no tengo cortisol, la ACTH se enoja y comienza a ser secretada en mayor cantidad. Más ACTH, alta cantidad, cuando tengo poquito cortisol, tratando de estimular una respuesta en la corteza adrenal. Aquí vemos la regulación que nace en el hipotálamo, arriba, 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 aquí está el hipotálamo, a través de dos centros, ¿no? Induciendo la liberación de CRH, hormonas de liberación, ¿no? Release hormone, hormonas de liberación. Otras de inhibición que la van a ver luego, principalmente la dopamina, que inhibe la mayoría de liberación de hormonas, pero eso es parte de otro capítulo. Acá solamente nos interesa que se libera CRH. Actúa sobre la adenopófisis con el fin de que se expanda mejor la respuesta que favorezca la liberación de esta otra hormona, que es la que finalmente va a actuar a nivel de la economía, ¿no? Es muy importante entender esto. Saber que igual estos influjos hormonales producen otra hormona, que es la arginina vasopresina, antidiurética, que está aquí también. Esta es la arginina vasopresina, que también induce la liberación de ACTH. El estado emocional, cambia mi estado de ánimo, me pongo agresivo, enojado, también estimula. El sistema límbico también está influenciando al eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Entonces, las emociones también pueden causar cambios en la liberación de estas hormonas. Al final de cuentas, este eje que nace aquí a nivel hipotalámico, que influye sobre la hipófisis anterior, la cual libera ACTH, corticotrofina, buscan a la corteza adrenal para que produzca la hormona correspondiente, que en este caso es el cortisol. Y el cortisol tiene varios blancos, varias dianas con las cuales va a interactuar. Hígado principalmente, recuerda que el hígado es el principal almacén y tiene una maquinaria enzimática enorme para el metabolismo intermediario de carbohidratos, proteínas, ácidos grasos. Trabaja con el músculo esquelético, evidentemente. Puede inducir que haya proteólisis para liberar más aminoácidos para generar otros productos que se necesitan en la economía. Por eso muchas veces, cuando hay mucho cortisol, ocurre la atrofia muscular. Perdemos masa muscular por sobreexposición a este corticoide. ¿Influye sobre el tejido adiposo? Evidentemente que sí. Favorece la lipólisis. Por tanto, hay mayor cantidad de ácidos grasos libres circulando en la economía. Situaciones de estrés, mire, por alguna condición, politraumatización, me caí, me golpeé, o tengo un proceso inflamatorio en la economía, una pancreatitis aguda grave,
estimula receptores, los nociceptores, llega a la médula, llega a la corteza, se enlaza con el tronco, influye también en mi estado emocional, las vías nociceptivas, para hacer que se descargue también la liberación de cortisol. Entonces, no solamente es una estimulación natural con la hormona, metabolismo intermediario, sino otras situaciones de estrés, el dolor, la ansiedad, la euforia, pueden también llevar a estimular a este eje, haciendo que el producto final, en este caso cortisol, se pueda incrementar. Pero lo general es por corto tiempo. El ritmo circadiano del cortisol. Hablamos de cortisol porque es la hormona que nos reúne hoy día, pero no es la única que produce la corteza. Ya sabemos que hay aldosterona, hormonas sexuales. Bueno, ¿qué características tiene el ritmo circadiano en lo que es la producción de cortisol? La máxima cantidad de cortisol se libera en las primeras horas de la mañana. Entre 6 y 8 de la mañana tenemos el pico máximo aquí de producción de cortisol. Y conforme va pasando el día, la concentración de cortisol va disminuyendo, hasta que llegamos a la medianoche. Cerca de la medianoche, la cantidad de cortisol presente en sangre alcanza su valor más bajo. Entonces, a la medianoche es el valor más bajo. Por la mañana temprano, el valor más alto. Por eso es, cuando damos tratamiento con corticoides a un paciente que por alguna condición lo necesite, le recomendamos que la droga se ingiera en horas de la mañana. ¿Para qué? Para remediar el ritmo circadiano. Porque si usted le dice, toma el corticoide en la tarde, ¿qué está haciendo? Está alterando el ritmo. Altera el eje, lo suprime y puede llevar luego a complicaciones indeseables. Por eso que el corticoide, yo generalmente digo, bueno, vamos a tomar prednisona 50 miligramos, tómelo usted entre las 7 y las 8 de la mañana, por ejemplo. Porque voy a tratar de remediar lo que fisiológicamente hablando debería ocurrir en un individuo cualquiera. Muy bien. Lo de feedback ya lo entendíamos. Una vez que se ha producido el cortisol suficiente, bueno, le dice a la hipófisis, ya no quiero más STH, o sobre el hipotálamo, ya no quiero más CDH. ¿No? Lógicamente para ayudar a contener esa sobreestimulación. Un aspecto importante es que los productos de la corteza adrenal cortisol pueden influir en la médula adrenal también y hacer que ésta aumente la liberación de catecolaminas. Por eso hablamos de que se potencia la respuesta que el simpático tiene ante situación de estrés, porque al final todos buscan ayudar. El individuo está en peligro y necesitas emplear todas las herramientas necesarias que te ayuden a responder a esa situación de estrés. Entonces acá tenemos cualquier situación de estrés en donde por alguna condición el hipotálamo es estimulado a liberar CDH o la misma arginina vasopresina que hemos visto que también estimula a la adenohipófisis a que se secrete ACTH y busca las células de la corteza e interactuar con ellas para producir más cortisol. El cortisol cuando sale lógicamente puede circular libre o buscar una proteína de enlace, una globulina para unirse a ella y comenzar a viajar en la economía hasta que encuentre a una célula diana, de donde veremos luego qué ocurre. ¿En dónde podemos encontrar el cortisol? ¿Libre en sangre? Sí, pero también lo podemos encontrar en la saliva. Y la concentración en la saliva se parece mucho o es casi comparable a la que encontramos en sangre. También podemos encontrar cortisol en orina. Juntamos la orina 24 horas y medimos cuánto cortisol tiene. Lógico que la sospecha para dosar eso va a ser el paciente viene con sintomatología o su fenotipo, su aspecto físico, orientan a pensar que puede tener un síndrome de Cushing. Las pruebas simplemente son para confirmar. ¿Por qué? El síndrome de Cushing, ¿qué te dice? Síndrome de Cushing es un individuo con un fenotipo, es un paciente que es obeso central, con extremidades delgadas, atrofia muscular, fenotipo cushingoide, y tiene manifestaciones, hipertenso, diabético, como hemos visto, a veces litiasis renal, el subtipo que comentamos anteriormente, digo, parece un Cushing. Entonces, ¿tú qué haces? Mide cortisol. Si tienes el fenotipo, tienes el cortisol, los dos, tú dices, esto es un Cushing, síndrome de Cushing. Porque Cushing es la exposición crónica a altas cantidades de cortisol en sangre. Entonces, tú tienes que medir cortisol y acá te están diciendo cortisol libre, cortisol en saliva, cortisol en orina, que son los mecanismos de diagnóstico de confirmación que tenemos que emplear. Bien, este cortisol, que es una hormona bastante notable y necesaria para la economía, ¿cómo circula una vez que se ha producido y se ha liberado? Bueno, el cortisol, viaja unido a proteínas plasmáticas, como ocurre también con algunas drogas y con algunos otros sustratos hormonales que la economía normalmente produce.
Tiempo de vida media no pasa de 2 horas, 60 a 90 minutos. En sangre se une a una globulina, poco a la albúmina, no interesa mucho a la albúmina. Recordar que el cortisol que está unido a proteínas plasmáticas es biológicamente inactivo. Igual como ocurre en farmacología, ¿no? Mientras esté unido a proteína, la droga no tiene efecto, pero la droga libre sí. Entonces, 90% está unido a la proteína, por tanto, ese 90% no es activo. Solamente el que está en forma libre, entonces, importa para nosotros en los efectos. El metabolismo a nivel hepático. El hígado se encarga de metabolizar los esteroides. Y la mayoría, una vez que son metabolizados, se eliminan por vía renal. El producto, bueno, ácidos corticoides, la conjugación hepática es importante, en un 95% de la biotransformación corresponde a este mecanismo. Saber que puede disminuir el metabolismo si el paciente tiene un daño hepático, lógico, si está enfermo el hígado, no voy a metabolizar esos corticoides, es conocido esto. O si tengo un hipotiroidismo, también tengo problemas para metabolizar al cortisol. ¿Qué es de la aldosterona? De la cual no hemos comentado mucho, solo recordar que influye en la concentración de sodio, potasio y volumen de agua. Bueno, es el principal mineral o corticoide, regula sodio, regula potasio, sobre todo a nivel de la nefrona distal. Para que actúe, necesita sus receptores de mineralocorticoides. Los receptores para las hormonas esteroideas no están en la membrana, están en el citoplasma. Entonces, como son evidentemente derivadas del colesterol, van a atravesar pues la membrana plasmática con total facilidad, ¿no? Porque son liposolubles. ¿Ah? Entonces buscan a sus receptores. Y hay receptores para cortisol, glucocorticoide, como hay receptores para aldosterona, mineralocorticoide. Normalmente, un receptor que responde al mineralocorticoide no debe responder al glucocorticoide. Es decir, el cortisol solamente va a buscar a su receptor de cortisol. La aldosterona va a buscar solamente a su receptor de aldosterona. No debería aldosterona meterse con el otro receptor y viceversa. Pero, si tengo mucho cortisol, más allá del que normalmente debería tener, este exceso de cortisol sí puede meterse con el receptor de aldosterona. ¿Y eso dónde ocurre? En el Cushing. Entonces, yo podría explicar por qué un paciente pierde mucho potasio en un desorden que no es por la aldosterona, sino por el Cushing. Sí, señor. El Cushing puede influir también, si hay mucho cortisol, en una sobreeliminación de potasio. Muy bien. Ahora, ¿por qué no responde? ¿Por qué no actúa un glucocorticoide sobre el receptor de mineralocorticoide y viceversa? Porque hay una enzima conocida como 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 que se encarga de convertir el cortisol en cortisona. Y la cortisona es inactiva. Es un hormona esteroide, sí, pero es inactiva. El que es activo es el cortisol. Entonces, aquí tenemos, miren, a nivel hepático, ¿sabemos que el hígado es un blanco o una diana para las hormonas esteroideas? Sí. Entonces, llega el cortisol, encuentra su receptor, va a inducir un cambio en el trabajo del hepatocito, porque está interactuando con él, deja de actuar, se separa, sale a circular y por obvio llega al riñón. Dice, el riñón también tiene células a nivel túbulo y puedo trabajar con ellas, porque hay un receptor que se parece a mi receptor. Está buscando el receptor de la aldosterona. Pero ni bien llega al riñón, se encuentra con esta enzima, la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. ¿Y qué hace esta enzima presente en el riñón? Agarra el cortisol y lo convierte en cortisona. Y la cortisona, derivada del cortisol, no puede actuar con el receptor de aldosterona. Entonces, mientras esté esta enzima, el cortisol no puede actuar sobre las células de túbulo distal. No puede. Pero, si tienes mucho cortisol, saturas a la enzima, ¿cierto? Sí, farmacología. Por tanto, el cortisol que no interactúa con esta enzima, busca el receptor e induce lo mismo que haría la aldosterona. ¿Qué hace? Retiene sodio, agua y bota potasio. Más sodio, más agua, más hipertensión. Entonces, eso ocurre fisiopatológicamente hablando en el paciente con síndrome de Cushing. Entonces, acá, resumido, lo mismo que detallé, solo que un poco más explícito, pero pienso que el anterior lo ha detallado muy bien. Efectos biológicos, lo normal, ¿no? Y lo que anormalmente podría suceder, porque en el Cushing usted me está diciendo que hay demasiado cortisol presente en sangre. Bueno, saber que los receptores están presentes en el citosol, no están en la membrana. Todos los tejidos expresan receptores para cortisol, todos.
Igual como ocurre con el simpático, ¿no? La mayoría de células responden a él, lo mismo ocurre con cortisol. Bueno, su receptor está inactivo, tiene una proteína de asociación, una chaperona, que lo mantiene inactivo el receptor. Pero cuando entra la hormona esteroidea, el cortisol, se une a su receptor y una vez unido viajan hasta el núcleo celular. Y en el núcleo celular inducen cambios en la célula para una determinada respuesta que ese corticoide puede tener según la célula con la cual esté interactuando. Aquí está una hormona esteroidea, pongamos que es el cortisol, atraviesa la membrana, es liposoluble. Su receptor está con una chaperona, una proteína de chocalite que la mantiene inactiva, bueno, la desplaza, la saca, se une a su receptor, forma un complejo y como tal se meten al núcleo. Buscan una porción de nuestro código genético encargado de transmitir información para generar una determinada proteína que induzca una respuesta celular. ¿Ok? Así es como trabaja el cortisol en resumidas cuentas. Bien, entonces ya sabemos que el eje hipotálamo hipoficiario adrenal trabaja en forma permanente, buscando mantener una concentración de cortisol necesaria en sangre para actuar con células diana. ¿Y qué es lo que hace normalmente con las células diana? En forma general, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es importante? Bueno, el cortisol sale al torrente sanguíneo, ya sabemos cómo actúa en la célula. En general, induce que haya más glucosa en sangre, aumenta la glicemia, hiperglicemia. Promueve la liberación de ácidos grasos. Recuerda que tiene un efecto lipolítico, aumenta la concentración de ácidos grasos. Y destruye proteínas, masa muscular. Por eso es que el paciente tiene poca masa muscular. No es el obeso simétrico que vimos, ¿no? Es un paciente con poca masa muscular, más debilitado. Muy bien. Entonces, como inhibe la síntesis de proteínas, poca masa muscular. Como hay hiperglicemia, por esto me explico que algunos Cushing hacen diabetes. Sí, señor. Porque el cortisol induce, promueve que haya más glucosa circulando en sangre. Entonces, ese diabético que usted ve de vez en cuando y tiene un fenotipo cushingoide, piense que no solamente es una diabetes pura, quizás es secundaria a este otro desorden hormonal. Bien, en general, sobre el hígado, ¿qué es lo que hace? Aumenta la gluconeogénesis, más glucosa, aumenta la respuesta hepática al glucagón, y el glucagón sabemos que aumenta la glucosa, aumenta la liberación de sustratos de gluconeogénesis, por tanto, más glucosa en sangre, por eso dice todo haciendo cosas incrementa. A nivel periférico, mire lo que hace, inhibe la captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo. Maliciosamente, favorece que siga la glucosa incrementándose. Disminuye la captación de aminoácidos a nivel muscular. Poca masa muscular como lo detallamos anteriormente. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis, liberación de glicerol y ácidos grasos. Ahora, cuando hay mucho cortisol, mucho glucocorticoide, induce depósito de grasa a nivel central. ¿Dónde? En el tronco. Por eso son obesos centrípetos. ¿Ya? Son con una acumulación de grasa importante a nivel del tronco. Pero no tanto en las extremidades, en donde sabemos que la masa muscular, al contrario, también está disminuida. Por eso tiene un aspecto bastante llamativo cuando uno ve a un paciente con fenotipo cushingoide. En el tejido conectivo disminuye el depósito de colágeno. Por eso la piel se debilita, sí. Por eso cualquier roce, la piel rápidamente presenta lesiones. Se estira y se agrieta. O, ante la presencia de una obesidad central, se estira tanto la piel que forma estrías violáceas, producto de la ruptura de las fibras de tejido conectivo, ¿no? Se adelgaza la piel, forma hematomas, justo lo que tiene el paciente, estrías violáceas, también lo que tiene el paciente, ¿no? Y una pobre curación de las heridas. Sobre el hueso influye, también inhibe la formación de hueso. Disminuye la proliferación celular, disminuye la síntesis de ARN, proteínas, colágeno y hialuronato. Al inicio, inclusive, pareciera haber tenido cierto rol protector, ¿no? Porque estimula a la vía Rankel-Rank osteoprotegerina, que han visto probablemente en el metabolismo del calcio, lo cual va a estimular que la paratormona salga con todo a tratar de contener el proceso que en este momento está siendo perjudicado por el cortisol. Bueno, sabemos que la concentración de calcio es promovida por paratormona y vitamina D principalmente. Trabajan con la célula del estroma del hueso, la célula residente, la cual a su vez alberga a otras células más jóvenes conocidas como osteoclastos, las cuales tienen un receptor conocido como RANK,
la célula del estroma tiene una proteína de adhesión conocida como ligando de Rank, se juntan los dos estimulados por PTH y hormona y vitamina D3, perdón, junto con osteoproteginina se amplifica la vía de señalización. ¿Y qué es lo que hace a final de cuentas? ¿A qué me quiere decir? Que vas a hacer que el osteoclasto madure a esta célula ya madura, que es una célula gigante, multinucleada, con varias prolongaciones digitiformes que se meten en el hueso y lo erosionan. Eso ocurre en el escenario inflamatorio. Cuando se erosiona, se debilita el hueso. En general, disminuye en absorción intestinal de calcio. Como hay poco calcio, ¿quién sale a defender? La paratormona. Se genera un hiperparatiroidismo secundario. Recuerda que las células de la paratormona sensan la concentración de calcio. Si hay poco calcio, se libera más paratormona. Y la paratormona busca el hueso, estimula al osteoclasto para que comience a erosionar más al hueso. Y una vez que lo erosiona, saca calcio del hueso, lo devuelve a la economía. Es su creencia que nos falta más calcio. Aumenta la eliminación de calcio en la orina, o sea, por todos lados tenemos un balance negativo de calcio. Sacamos calcio del hueso para eliminarlo por la orina. Y disminuimos la absorción de fosfatos a nivel tubular renal. Recuerda que el fosfato es otro componente que se deposita en el hueso, pero que lamentablemente aquí estamos afectando su reabsorción a nivel renal. Conclusión, ¿qué produce entonces el exceso de glucocorticoides? Osteoporosis. Osteoporosis porque ha promovido que haya más paratormona que ordena al hueso que sea erosionado producto de la activación de los osteoclastos. Acá está un osteoclasto maduro, ¿bien? Una célula gigante multinucleada que se adentra al hueso y comienza a erosionarlo. ¿Para qué? Para sacar el calcio, porque no hay calcio en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque no se está absorbiendo desde el tubo digestivo, lo estás eliminando por vía renal, junto con el fosfato. Entonces la paratormona dice, tengo que nivelar otra vez el calcio. La única manera que tiene es activar al osteoclasto, que es esta célula que está aquí, para que comience a erosionar al hueso. Es decir, se estamos generando un hiperparatiroidismo secundario. El primario es cuando la glándula paratiroides solita se activa, comienza a trabajar de más. El secundario es cuando otra patología estimula que se libere más paratormona. En este caso, el Cushing. Crecimiento y desarrollo. Bueno, los corticoides son importantes, sí. Permiten que los neumocitos tipo 2 aumenten la producción de surfactante. Recuerda que el producto de la concepción, según las semanas de gestación que tenga la mujer, todavía no tiene un aparato respiratorio maduro. Generalmente en la semana 32, 34 el pulmón recién ha madurado y produce suficiente cantidad de surfactante, por tanto todavía tendría que tener una chance de sobrevivir si es que se desencadena un trabajo de parto prematuro. Entonces, cuando yo recibo pacientes que tienen 30, 31 semanas de gestación, gestantes, y están por alguna otra condición internadas en la UCI o en emergencia, y sé que esa patología puede inducir que se desencadene un trabajo de parto prematuro, ¿qué tengo que hacer? Indicarle corticoides a la madre, para que estos corticoides induzcan en el feto la maduración de su pulmón para que haya buena producción de surfactante. ¿Qué más? Acelera el desarrollo de sistemas enzimáticos a nivel de hígado. En exceso, bueno, ¿qué ocurre cuando tengo mucho corticoide? Inhibe el crecimiento. Disminuye secreción de hormona de crecimiento. Y lógicamente, la hormona de crecimiento sabemos que a nivel hepático, disculpen, esto no está rayando bien, la hormona de crecimiento no trabaja ella en forma directa. Induce al hepatocito a liberar factor de crecimiento insulinoide tipo 1, conocido también como somatomedina C, que es la que va a trabajar con el músculo, con el hueso, las articulaciones y lo demás, para que el crecimiento sea lo más adecuado posible. Pero eso lo han aprendido ustedes en fisiología. ¿Qué hace con los eritrocitos? Poco efecto, pero si hay mucho glucocorticoide puede inducir un aumento de la masa eritrocitaria. Sobre los leucocitos, ¿los corticoides tienen algún efecto? Sí, aumenta la cantidad de polimorfos sobre el total de leucocitos en sangre, pero disminuye linfocitos, monocitos y eosinófilos. Una característica importante es que puede haber poco eosinófilos circulando en un paciente que tiene Cushing, porque el corticoide suprime a nivel medular la maduración de estos eosinófilos. Atenúa o limita la migración de células inflamatorias. Lo vimos en asma, ¿no? Como los corticoides inhalados, corticoides sistémicos pueden limitar la respuesta inflamatoria. Inhiben la fosfolipasa 2 para que no haya ácido araquidónico con estos intermediarios inflamatorios como los leucotrienos, por ejemplo, que amplifiquen la señal inflamatoria. Deteriora la liberación de interleuquina 1, otro factor importante, una citoquina importante en la respuesta inflamatoria. Miren que cuando nosotros tenemos cortisol en cantidades normales, vamos a decirlo, busca su receptor aquí. Hay un receptor de alta sensibilidad y otro de baja sensibilidad. El de alta rápidamente se mete al núcleo
cambia la activación celular para producir un producto, en este caso, proteínas antiinflamatorias. Para atenuar, ¿qué cosa? La inflamación. Eso es normalmente el cortisol, una respuesta inflamatoria controlada. Y si lo ve como droga, vas a conseguir el mismo objetivo, empleando o remediando lo que el cortisol naturalmente solía hacer. Sobre la función cardiovascular, bueno, recuerda, mucho cortisol puede meterse luego con los receptores de aldosterona y hacer que haya más sodio retenido, más agua, más volemia, más precarga, más gasto cardíaco, más presión arterial. Entonces, por aquí explicamos por qué esos pacientes generalmente son hipertensos. También aumenta el tono vascular periférico. Mayor resistencia vascular periférica, mayor presión arterial. También aumentan la expresión de receptores para las catecolaminas. Entonces, el simpático se ve potenciado por la presencia de cortisol, para que tenga un mayor impacto en la esfera cardiovascular. Regulan al sustrato asociado a la renina, en este caso la angiotensina 1, que haya más, para que responda con la producción luego de angiotensina 2. Sobre la función renal, bueno, pueden afectar el balance de agua y electrolitos, en especial cuando es un mineral o corticoide de la causa, ¿no? Aldosterona. ¿Y qué produce? Retengo sodio. Mi paciente hace hipernatremia. ¿Cuánto tenía el paciente del caso Viñeta? 147. ¿Qué nos hace? Hipocalemia. ¿Cuánto tenía? 1.7. Como hay más sodio, más volumen, más agua, el paciente es hipertenso. Entonces su hipertensión de ese paciente no era una hipertensión primaria. Hemos dicho en la clase de farmacología de la hipertensión que el 90% son primarios, no sé la causa. Pero hay un 10% que son secundarios a algo. Y ese algo muchas veces es un desorden hormonal. Entonces, si tú recibes un paciente hipertenso y tiene el fenotipo cushingoide, lo estás viendo, que parece un Cushing, pídele cortisol para confirmar si estás o no manejando un Cushing. Y lógicamente a nivel renal puede aumentar la tasa de filtrado glomerular. Entonces acá vemos el accionar que vamos a tener en relación al cortisol y aldosterona. Sabemos que el cortisol normalmente no actúa con los receptores de aldosterona. Sabemos que la aldosterona hace caso al influjo hormonal, eje sistema renina, angiotensina, produce aldosterona, y cómo está la concentración de potasio. Si hay mucho potasio, más aldosterona. Si hay alteración en la volemia, más sistema renina, angiotensina activado para que produzca más aldosterona. Recuerda que la zona glomerular tiene un jefe muy importante, sistema renina-angiotensina, concentración de potasio. El eje hipotálamo hipofisiario adrenal influye muy poquito sobre la zona glomerular. Influye algo sí, pero no es tan relevante como lo hace sobre la otra capa, que es la zona fascicular. Solamente para que lo recuerden. Sobre el sistema nervioso central, ¿hay algún efecto de los corticoides? Sí, cuando hay mucho, el paciente está con un cambio en su comportamiento y su conducta. Irritable, lábil emocionalmente, a veces depresión, alteración de la calidad cognitiva, aumenta el apetito, disminuye la libido. Entonces, es un paciente seriamente afectado desde el punto de vista de la esfera conductual. Sobre la función tiroidea, importante, disculpen acá, disminuye la síntesis y liberación de TSH, disminuye la conversión de T4 en T3. Entonces, en un paciente con hipertiroidismo, que tiene alta cantidad de hormonas tiroideas, T4, ¿me conviene que se convierta en T3? Yo digo, no, no me conviene, porque T3 es la forma activa. Entonces, dale un corticoide, porque disminuye la conversión de T4 a T3. Entonces, muchos pacientes con hipertiroidismo reciben corticoides para evitar que haya más hormona tiroidea T3 libre, induciendo una respuesta exagerada a nivel celular. Entonces, ese concepto, ese conocimiento fisiológico, yo lo empleo en farmacología para manejar, por ejemplo, el paciente con hipertiroidismo. Sobre la función gonadal, inhibe la secreción de gonadotrofinas y en la mujer especialmente puede también suprimir la respuesta de la hormona luteinizante a la hormona liberadora de gonadotrofinas. Más riesgo de ser enfermedad ulcerosa péptica, sí. Peor si es que el paciente consume AINES. Más riesgo, también importante acá, efectos oftalmológicos. En exceso puede aumentar la presión intraocular. ¿Lo debes saber? Sí. Porque a veces viene un paciente con conjuntivitis y tú le indicas un corticoide tópico oftálmico, prednisolona. Y no sabes, porque tú desconocías que el paciente quizás ya tenía una presión intraocular incrementada, glaucoma. Y le das el corticoide y aumenta más la presión. Y si aumenta más la presión, comprimes la retina. Y si comprimes la retina, el paciente se vuelve ciego. Entonces, mucho cuidado también a quién le indicas. ¿Por cuánto tiempo y en cuánta dosis? Favorece
la aparición también de cataratas, cuestión que perjudica al paciente. Entonces, los corticoides sí tienen efectos benéficos desde el punto de vista fisiológico, pero a veces en farmacología cuando se emplean, debe ser por el menor número de días posible, alejando la aparición de efectos adversos medicamentosos. Bien. Entonces, para resumir todo lo que hemos comentado en relación al eje hipotálamo hipoficial adrenal que actúa sobre la corteza adrenal, en donde la principal hormona que hoy nos compete revisar, que es cortisol asociado a síndrome de Cushing, entender que este cortisol tiene varias dianas en la economía. Sistema inmune, suprime la respuesta inmune. Sobre el hígado, favorece que haya mayor gluconeogénesis. Sobre la esfera muscular, catabolismo proteico. Y sobre el tejido adiposo, lipólisis. Entonces, consecuencias de un exceso de cortisol, hiperglicemia, mala respuesta inmunitaria, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la glucogenólisis, aumenta el metabolismo proteico, bloquea la producción de citoquinas, etc. Entonces, los efectos en exceso pueden ser ciertamente perjudiciales, sin contar lo que ocurre en el corazón, en el hueso, en el músculo, etcétera, etcétera, lo que hemos comentado anteriormente. Nuestras pruebas de laboratorio, entonces, tienen que ir enfocadas a medir al eje, ¿no? Porque si sé que el cortisol sí tiene su eje directo a quien obedece, hipotálamo hipoficial adrenal, yo tendría que ir a valorar cómo están las hormonas, porque digo, ¿el cortisol dónde se produce? En la corteza adrenal. Entonces, ¿la fábrica está produciendo mucho cortisol solita o es porque la adenohipófisis, disculpe que digo, la adenohipófisis está estimulando demasiado a la corteza adrenal? ¿O es que el hipotálamo, más arribita, está estimulando demasiado a la adenohipófisis? ¿Quién es el culpable? ¿ACTH? ¿CRH? ¿O es la misma corteza adrenal la que está comenzando a producir de más? O quizás es un tejido que no es ninguno de estos componentes, es otro tejido el que está produciendo mucha ACTH. ACTH ectópica le llamamos. Es decir, no se produce en la glándula que habitualmente debería inducir su producción. Pero igual, como es ACTH, le dice a la corteza, produce más cortisol. Entonces, las pruebas de laboratorio van enfocadas, primero que nada, si es Cushing, ¿qué tienes que demostrar? Que el cortisol está aumentado. Dosas cortisol, en plasma, en saliva, en orina. Encontraste que el cortisol está probablemente incrementado. Busca la causa. ¿Será la hipófisis? Nivele la ACTH. Y por último, ¿tienes problemas en el diagnóstico? Puedes emplear corticoides para tratar de remediar el eje. Porque si hay mucho cortisol y tú le das más corticoide, deberías suprimir al eje, bajar la ACTH. Son pruebas especiales para hacer el diagnóstico, que la vamos a comentar muy poquito. Aquí simplemente estamos enfocados en la fisiopatología del síndrome de Cushing. Enfrentamiento clínico, entonces, con el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se divide en dos grupos. Aquel Cushing que surge por exposición a corticoides que el cuerpo está produciendo, a ese le llamamos endógeno, o aquel que fue introducido en la economía de un paciente, exógeno. Y este de acá es el más frecuente. Cada vez que nosotros vemos un Cushing, sí lo vemos a cada rato, vemos Cushing, pero son pacientes que lamentablemente por alguna enfermedad de fondo tienen que usar corticoides. Por ejemplo, artritis reumatoide. Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, alguna neoplasia de fondo, algún desorden autoinmune que lo lleve a tener que utilizar corticoides. O un paciente asmático que lamentablemente se ha acostumbrado a que le estén inyectando corticoides sistémicos, ingiriendo corticoides por vía enteral, que al final actúan también en forma sistémica. Entonces, esa sobreexposición prolongada a corticoides induce también que su aspecto físico cambie y se parezca a un Cushing. Entonces, es en general por uso exagerado y prolongado de corticoides. Así se produce el Cushing. Eso es lo que más vamos a ver. Es la forma más frecuente de síndrome de Cushing. Quitemos al exógeno, porque siempre que nosotros enfrentamos a un paciente que tiene fenotipo cushingoide, le preguntamos, ¿usted consume alguna droga especial? Ah, sí, estoy consumiendo prednisona, 20 miligramos todos los días porque tengo una enfermedad inflamatoria en mi cuerpo. O de repente soy asmático, como digo, de repente tengo un desorden neoproliferativo y me están dando cursos con corticoides. O tengo una alergia y para mi alergia uso corticoides, porque me he dicho que también es bueno. Él se automedica con corticoides. Nos hace un Cushing exógeno. Repito, es la forma más frecuente. El endógeno, vamos a separarlo. El endógeno significa que el cuerpo, nuestra economía, nuestra corteza adrenal, está produciendo más cortisol. O sea, la glándula está produciendo más. La pregunta es, ¿la glándula está trabajando solita o está recibiendo órdenes del eje?
Entonces vamos a tener a su vez dos subgrupos. Uno que es dependiente de ACTH. Es decir, la glándula le está haciendo caso a un nivel alto de ACTH. Ahora viene, esta ACTH se está produciendo en su lugar de origen natural. ¿Cuál es? ¿La hipófisis? ¿O se está produciendo fuera de la hipófisis? Entonces hay dos fuentes de ACTH. La habitual, hipofisiaria, y la que no está en la hipófisis. Es decir, una fuente ectópica de ACTH. Bueno, de las que son dependientes de ACTH, el 80% se van a encontrar a nivel de la hipófisis. Y cuando usted encuentra un tumor en la hipófisis productor de ACTH, a esta entidad le cambia el nombre. Le pone el nombre de enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. Entonces, la enfermedad de Cushing es aquel síndrome de Cushing que te llevó a la sospecha, confirmaste con cortisol, mediste CTH y determinaste que la fuente es en adenohipófisis. Entonces, cuando el tumor encargado de producir toda esta manifestación clínica que corresponde al síndrome de Cushing está en la adenohipófisis, ya le llamas enfermedad de Cushing. Todos los demás son parte del síndrome de Cushing, pero esta en particular, cuando es un tumor hipofisial en la adenohipófisis, el causante productor de CTH, se llama enfermedad de Cushing. Muy bien. ¿Qué pasa si no es la adenohipófisis? Tiene ACTH incrementada. Busco la adenohipófisis y no encuentro nada. La adenohipófisis está de tamaño normal. Ella no es la causante. Entonces te pones a buscar en otro lado. Vas a sospechar que la secreción es ectópica. Está fuera de la hipófisis. ¿En dónde? Vas a buscarla en pulmón. Tumores carcinoides o carcinoma de células pequeñas. Generalmente vas a encontrarla en pulmón. Entonces, cuando tú tengas un paciente con síndrome de Cushing, con cortisol elevado, la corteza está produciendo de más, 2 ACTH, la ACTH sale alta, buscas la adenohipófisis, está negativo, inmediatamente piensa que es una producción ectópica. ¿Ok? Bien. ¿Y qué sucede si la ACTH está suprimida? No hay ACTH, está casi indetectable. Acuérdate, hipotálamo estimula la adenohipófisis aquí a producir ACTH, ¿cierto? ACTH viaja, encuentra la corteza adrenal, le dibujo en forma de triángulo porque es la forma que tiene, a producir cortisol. Muy bien. Ya sabemos que el cortisol está incrementado. ¿Cuál debería ser el efecto normal sobre el ACTH hipofisiaria cuando tengo mucho cortisol? Si usted tiene mucho cortisol, la respuesta natural es que suprima ACTH. Muy bien. Entonces, tú estás encontrando eso, que ACTH está suprimida. Entonces dices, si está suprimida, quiere decir que la orden no vino de la hipófisis. Quiere decir que la corteza se ha hecho independiente. Ella solita ha comenzado a trabajar de más. Entonces, inmediatamente tú piensas, es un tumor adrenal, es una hiperplasia adrenal, enfermedad nodular o un síndrome de McCune-Albright asociado también a una independización de las células de la corteza adrenal que están produciendo mucho cortisol. Bueno, algunos aspectos importantes del síndrome de Cushing que te ayuden a identificar en dónde estaría ciertamente el problema de fondo. La enfermedad de Cushing, es decir, tumor hipofisial reproductor de ACTH, es la más común. Es más frecuente en mujeres y generalmente la edad de diagnóstico 20 a 40 años. La enfermedad de Cushing. Si hay cortisol, pero no es por la hipófisis que esté produciendo más ACTH, sino por un lugar fuera de la hipófisis, secreción ectópica que produce ACTH, más común que la encuentres en ¿dónde? En pulmón. Frecuente en varones, ya no en mujeres. Generalmente entre los 40 y 60 años de edad, es decir, una edad más avanzada. Y cuando es la corteza la que se ha hecho independiente, la mayoría son adenomas, común en mujeres. Pocas veces tenemos clínica a favor de. Generalmente, de casualidad, le hicieron una tomografía de abdomen porque sospechaban, pongamos una pancreatitis, y le encuentran un tumor en el polo superior renal de uno de los riñones. Cuando es un hallazgo casual, yo no lo busqué, sino que salió pues en la tomografía, le llamamos a ese hallazgo incidentaloma. Así le llamamos. Yo no lo busqué, apareció. Yo iba buscando otra cosa y me encontré con esta sorpresa, que no tiene nada que hacer con lo que la paciente traía en ese momento.
Bueno, de la enfermedad de Cushing, los adenomas son los más frecuentes, 90%. En general son pequeños, es decir, son microadenomas. Uno dice microadenoma cuando el tamaño de ese tumor es menor a 1 centímetro. Microadenoma. Macroadenoma es cuando sobrepasa el centímetro. Eso es la enfermedad de Cushing. Hiperplasia adrenocortical, bueno, en general son bilaterales, pueden ser simples, si es que habitualmente hay una enfermedad de Cushing de fondo, o bilaterales, si es que el estímulo influye sobre las dos cortezas adrenales. El tumor adrenal, repito otra vez, puede ser adenoma o puede ser carcinoma. En ambos escenarios hay alta producción de cortisol, pero este es un aspecto independiente, no le interesa cómo está la CTH. Estas células solitas se están comenzando a hiperproducir. Bueno, resumimos entonces los hallazgos clínicos. ¿Cuál es el fenotipo de la condición del paciente con Cushing? Paciente obeso, cambios en la piel, estrías violáceas, acné, infecciones micóticas, hirsutismo, hipertenso, disfunción anal, cambios en su comportamiento, debilidad muscular, osteoporosis. ¿Puede haber litiasis renal? Sí, recuerden, el paciente con Cushing elimina más calcio, lo cual favorece que forme litiasis renal. Polidipsia, poliuria, propio del Cushing, pero también puede ser de la diabetes. En el laboratorio puede haber aumento de la cantidad de hemoglobina, sí, porque sabemos que en exceso pueden estimular un aumento de la masa eritrocitaria. ¿Buscamos eosinófilos? No los encontramos. Hay poco eosinófilo en el paciente con síndrome de Cushing. Electrolitos, por lo general, son normales. Pero, si hay ACTH, que no es la ACTH que la adenohipófisis produce, es otro lugar, cuando es una ACTH ectópica la que está produciéndose en exceso, esta ACTH que produce más cortisol puede inducir alcalosis metabólica e hipopotasemia. Entonces, cuando tú recibes un paciente con fenotipo Cushingoid, sospechas Cushing, tiene cortisol elevado, y el paciente ha venido con alcalosis metabólica e hipopotasemia, lo cual no es habitual con el cortisol, salvo que esté muy elevado, piensen que este paciente tiene una producción ectópica de ACTH. ¿Te acuerdas del paciente que vimos? Venía en su AGA con alcalosis metabólica, el bicarbonato estaba en 60 y el potasio en 1.7. Entonces, por esos dos hallazgos, podemos decir que el Cushing que ese paciente tenía quizás sea de fuente ectópica, ¿ya? Sospecha de ectópico, que no sea la adenohipófisis la culpable en caso de la ACTH esté incrementada. Hiperglicemia de ayuno, concentración de calcio normal, porque evidentemente el aparatormón está carcomiendo al hueso para que el calcio siga normal. Y el fósforo disminuido porque sabemos que limita la reabsorción de fósforo desde el sistema tubular renal. Entonces, cuando nosotros decimos, podría ser un Cushing. Todo paciente obeso sospecha, intolerante al azúcar, hipertenso, disfunción anal. ¿Será un Cushing o será un síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un desorden que vemos también hoy en día en medicina, aquel paciente gordito obeso que es hipertenso, hiperlipidémico, hipertrigliceridémico, con elevación del nivel de azúcar, la llamamos síndrome metabólico, ¿no? Hoy en día. Entonces, paciente gordito, a favor de síndrome metabólico. Paciente con intolerancia al azúcar, a favor de síndrome metabólico. Paciente hipertenso, desorden metabólico. Son 3 de 5 criterios que te dicen el síndrome metabólico. Por eso acá le pongo la pregunta, ¿es Cushing o síndrome metabólico? Porque síndrome metabólicos yo veo bastantes. La pregunta es un metabólico o es un Cushing? Bueno, fíjate en el aspecto. Pero el aspecto, ojo, no va a cambiar siempre. Hay personas que ya son Cushing, pero su aspecto físico no es todavía la de un paciente con Cushing. Puede ir cambiando en el tiempo. Bueno, el aspecto, obesidad central, ya lo relatamos ya, cara de luna llena, plétora facial, rojos rubicundos, cachetes bien rojitos, joroba de búfalo, estrías violáceas, ¿no? Lo que habitualmente tiene Cushing. ¿Puede haber disfunción gonadal? Sí, pues tienen disminución del libido, disfunción eréctil. Las mujeres, irregularidad menstrual, son infértiles, crecimiento del vello en la cara, en el abdomen, etcétera, etcétera, y zonas de alopecia que pueden ser significativas. Esta paciente, por ejemplo, es una facies cushingoide, facies redondeada, facies de luna llena. Se hace un acercamiento, miren, la joroba de búfalo aquí atrás, ¿no? La acumulación de la grasa a nivel central, obesidad central. Acá unas estrías violáceas, si se fijan en el abdomen. Aquí. Poca masa muscular en las extremidades. No es el típico obeso simétrico que habitualmente solemos ver nosotros. Crecimiento del vello en zonas donde normalmente no debería existir. ¿Por qué? Recuerda que en el Cushing hay una estimulación también a que las otras zonas de la corteza anal también produzcan hormonas sexuales. Y estas pueden inducir también el crecimiento del vello en forma normal. Entre el ombligo y el pubis también, perdón,
También el crecimiento del vello, hirsutismo, sospecha de que hay un desorden hormonal. Esta niña, por ejemplo, que tiene joroba de búfalo, fase cuchingoide, asmática, manejada con corticoides por largo tiempo, corticoides sistémicos estamos hablando, más típico que Cushing exógeno, como explicación del problema. Entonces, el Cushing se puede asociar al síndrome metabólico. 3/4 de pacientes Cushing tienen síndrome metabólico, lo cual lógicamente aumenta su riesgo cardiovascular. Ya sabemos que puede tener nefrolitiasis, secundaria es una osteopenia, porque como hay poco calcio, la paratormona como sea va a buscar erosionar el hueso para liberar más calcio, pero lo debilita y genera la osteopenia, que puede llegar también a la osteoporosis. Sabemos que pueden también generar síndromes neurológicos o psiquiátricos, porque hay mucho glucocorticoide circulando. Algunos pacientes, cuando lo describía Cushing al inicio, habían sido reclutados en centros de internamiento psiquiátrico, y la causa de fondo era por el desorden hormonal. No era que fueran enfermos mentales primarios, eran secundarios a un síndrome de Cushing. También encontró una buena población que tenían estas manifestaciones. Entonces aquí vemos, este es el fenotipo cushingoide. Este es del libro, ¿no? Uno lo ve, es fases de luna llena, acné, hirsutismo, hematomas en la piel, fragilidad capilar, estrías violáceas, obesidad central, poca masa muscular, mala curación de heridas, osteoporosis con fracturas patológicas que muchas veces pueden aparecer. Evidentemente, te estoy diciendo, es Cushing por todo lado. Este es el fenotipo cushingoide. ¿Qué te falta? Demuestra que el cortisol esté elevado. ¿Tienes los dos? Es un síndrome de Cushing. Ahora vas a buscar la causa. ¿Qué vas a hacer? Ya tienes cortisol incrementado. Segundo paso, mide la CTH. Si está incrementada, ¿dónde buscas? Adenohipófisis. No es la causa. ¿Busca en dónde? En pulmón. Si está baja la CTH, ¿dónde buscas? Corteza adrenal. De repente es una hiperplasia, como estamos viendo acá, o de repente es una tumoración. Entonces tiene que haber un ordenamiento. Lo importante es identificar. Este es un Cushing del libro. Uno lo ve y es un Cushing. Y lo que vemos aquí, repito otra vez, acá rato lo vamos a ver en medicina, porque hay un grueso número de pacientes que están usando corticoides por diferentes otras enfermedades, pero nos hacen un Cushing exógeno, ¿no? No es un Cushing endógeno, no son ellos los que están produciendo cortisol, somos nosotros en medicina los que les indicamos tratamiento con corticoides. Es obligatorio en el síndrome de Cushing, para demostrarlo, recurrir a estudios de laboratorio. ¿Para qué? Para demostrar que el cortisol está incrementado. Y las imágenes también son obligatorias, porque me van a identificar en dónde está la fuente. Ya hemos visto que una parte está a nivel del sistema nervioso central, adenohipófisis. Otra parte puede ser la corteza adrenal. Necesito una imagen de abdomen, por tanto. El laboratorio lo que va a buscar es confirmarte, ¿tienes o no tienes Cushing? ¿Cómo? Dosa cortisol. Y para el lugar, ¿dónde buscas? Dosa CTH. Te va a servir con la imagen para confirmar esa localización. Entonces, en el laboratorio, habitualmente, o medimos cortisol en saliva o medimos cortisol en sangre, para ver cuál es la cantidad que tiene ese paciente. También podemos medir en recolección de orina, a veces test de supresión con corticoides. Esto no lo voy a comentar porque solamente es un test especial y ya corresponde a clínica. Solamente saber que para nosotros, ¿qué importa? Identificar que el cortisol está incrementado como una muestra de que el paciente efectivamente tiene un síndrome de Cushing. Entonces, ¿cómo enfrentamos a ese paciente fenotipo cushingoide, cortisol elevado? Primer paso, ya tenemos la clínica, ¿cierto? Segundo paso, ¿es un Cushing real o es un pseudo Cushing? Hay muchos pacientes que vamos a ver que parecen Cushing. Parecen. Entonces, ¿qué haces tú? Le mides cortisol. Cortisol está normal. Ah, no es un Cushing verdadero, es un pseudo Cushing. ¿Ok? Quien te va a ayudar a definir si es un Cushing verdadero o un pseudo Cushing es el cortisol. Segundo paso, ya confirmaste cortisol elevado, tienes que valorar las 3 formas del Cushing. Para eso, tienes que medir obligatoriamente cómo está la CTH. Aquí, por ejemplo, esta paciente tiene síndrome de Cushing, pero mira, su aspecto, su fenotipo no es el de un síndrome de Cushing, sino a lo largo de varios años recién ya tiene el fenotipo característico, su aspecto físico ha cambiado, producto de la exposición prolongada a corticoides. Entonces, medimos cortisol a la medianoche. Si está elevado, recuerda que a la medianoche es el valor más bajo, ¿no? Hacia la medianoche baja, 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 y hasta las 6, 8 de la mañana vuelve a subir, ¿cierto? A las 12 de la noche es el valor más bajo. 6 a 8 de la mañana es el valor más alto. Entonces le mides cerca de la medianoche. Si el cortisol te sale elevado fuera de rango, tú ya confirmas, es un Cushing. ¿Tienes dudas? Pide dosaje de cortisol en orina de 24 horas. Ojo, que cuando medimos cortisol, vamos a encontrar Cushing que recién están empezando
cuya cantidad de cortisol a veces no ha alcanzado ese valor crítico que me diga si está elevado, por tanto es un Cushing. Mire este Cushing leve, como hacia la medianoche cae su concentración, en la mañana vuelve a subir igual que una persona normal, conforme pasa el día vuelve a caer. Pero se mantiene siempre un poco por encima del rango normal. En cambio, aquel Cushing que ya tiene todo el fenotipo Cushingoide, evidentemente tiene ya evidencia clínica de que el cuadro ha sido sobrepasado, mira sus niveles de cortisol. Casi todo el día son constantes. Casi todo el día está inundado de cortisol. Entonces, lo que hacemos es cerca de la medianoche medimos cortisol en saliva. ¿Por qué? Porque es muy similar al cortisol que está presente en sangre. Si me sale elevado, evidentemente digo alta probabilidad de que sea un Cushing. Si me sale bajo, alejo la probabilidad de que sea un Cushing. Yo digo, es un pseudo Cushing. Parecía, fenotípicamente hablando, pero no era un Cushing. Entonces tú dices, bueno, ya el saliva está elevado. Prueba confirmatoria, cortisol libre en orina, o le haces test de supresión con corticoides, o test mixto con dexametasona y hormona liberadora de corticotropinas. Bueno, segundo paso, ya teníamos el cortisol, lo tenemos que medir ACTH. ¿Qué sucede con ACTH? Bueno, la ACTH, perdón, acá, este nivel de ACTH, si el cortisol está alto, lo natural es que esté disminuida. Pero puede ser que esté incrementada. Entonces yo digo, le daremos alguna prueba con corticoides para ver si es que responde o no responde a ellos. ¿Por qué? Cuando yo le doy corticoide a un paciente con Cushing y la ACTH comienza a bajar, es una señal indirecta de que la fuente estaría a nivel adeno-hipofisiario. Entonces, le doy corticoide a un paciente y logro que la ACTH disminuya, puedo sospechar que la corteza adrenal puede ser la fuente. Si la ACTH no se suprime, habiéndole dado corticoide, debo sospechar que efectivamente hay un tumor hipersecretor de ACTH. Entonces, le doy una dosis alta de corticoides. Acá, por ejemplo, usamos 1 miligramo de dexametasona. Acá podemos hacer 1 miligramo cada 6 horas, es decir, 4 miligramos, y vemos cómo responde el paciente. Pero son formas diferentes. No quiero enredar, solamente es para llegar al final del diagnóstico. Primero, cortisol, luego ACTH. ¿Ok? No vamos a marearlos porque son preguntas más de clínica, no van a ir en el examen por si acaso, solamente es entender que cuando tenemos alguna duda de dónde está el origen, si es la corteza adrenal o es la adenohipófisis, tenemos a veces que intentar remediar al eje a través de su feedback negativo. Cuando damos corticoides alta dosis, se llama test de supresión alta dosis, normalmente estos glucocorticoides de dexametasona alta dosis debe ser que la adenohipófisis ya no secrete ACTH. O sea, si yo le doy a un paciente alta dosis de dexametasona, la adenohipófisis debe bajar la cantidad. Ahora bien, cuando la fuente de ACTH no está en la adenohipófisis, la ACTH sigue elevada, no se suprime. Es una señal indirecta de que la fuente está fuera de la adenohipófisis. ¿Ok? Estas son las dosis, lo interesan, repito, no se van a preguntar. Al final de cuentas, solamente me ayuda a identificar en dónde estaría el origen. Si usted tiene, por ejemplo, cortisol incrementado, es Cushing, encuentra ACTH incrementada, usted dice es ACTH dependiente. ¿Dónde busca? Primero busca en hipófisis. No la encuentro, busca fuera de la hipófisis, ectópico. Nada más, sencillo, para no marearlos con lo que estamos hablando. Entonces, si es un síndrome de Cushing, siempre debo buscar la fuente, anatómicamente hablando, dónde está. Y para eso es que nos ayudan las imágenes, tomografía, resonancia o una muestra del seno petroso inferior. Vamos a ver acá. Por ejemplo, tomografía, encuentra un tumor en el polo superior del riñón. Yo digo, bueno, si es un tumor, quizás sea un adenoma o una hiperplasia adrenal. Si está funcionando mucho, debe estar muy vascularizada. Aplícale contraste y capta todo el contraste. Entonces, este es un síndrome de Cushing de causa adrenal. Aquí se está originando. Este está trabajando de más. Muestras del seno petroso. Los senos petrosos, venosos, recogen los productos que a nivel de la adenohipófisis se están produciendo. Entonces, todas las hormonas que vierte la adenohipófisis a la economía pasan por los senos petrosos. ¿Qué es lo que se hace? Si es que yo sospecho que la adenohipófisis está produciendo mucha ACTH, pero no hay tumor todavía, o sea, le hago la tomografía y está todo todavía de tamaño normal, pero sospecho que ahí está la fuente. Bueno, si es la fuente, mídele cómo está el nivel de ACTH. Entonces, se van a tomar muestras de sangre de los dos senos petrosos
disculpen esto, no rayo, para ver cómo está la concentración de esta hormona, del ACTH. Y la comparamos, la concentración de ACTH en esas venas versus la concentración de ACTH en sangre. Si la concentración de ACTH en la vena del seno petroso inferior versus la concentración de ACTH en sangre es mayor a una relación 2:3, es decir, la ACTH que está en seno petroso es alta y la que está en sangre es baja, tú dices, hay un tumor hipofisial. Si al contrario, la ACTH en seno petroso versus la ACTH en sangre lleva una relación menor o igual a 1.8, tú dices, la fuente está en otro lado. Quizás los he mareado, voy a tratar de explicarlo otra vez. Tengo un paciente con Cushing, cortisol elevado. Mido ACTH, la ACTH sale alta. Bien, busco por imágenes una tomografía de hipófisis, pero la tomografía me dice, hipófisis está normal, pero yo sospecho que ahí está la fuente. Muy bien. Entonces tú vas a medir la ACTH que se produce en la adenohipófisis de una vena, seno petroso inferior, que está muy cerquita a la glándula. Por tanto, va a recoger todo el producto, lo recoge acá. Va a medir la ACTH directamente de la glándula. Y aparte, al paciente de una extremidad, le sacas una muestra de sangre y mides cuánto de ACTH tiene en sangre. Entonces, lo que se hace es, comparas la ACTH recogida recién ha salido de la adenohipófisis versus la ACTH que tiene en sangre. Si esta ACTH que se obtiene prácticamente de la adenohipófisis versus la ACTH en sangre te da una relación mayor a 2, tú dices, en la adenohipófisis hay un tumor, porque ahí se está produciendo más. Pero si te sale la relación menor o igual a 1.8, dices, no es la adenohipófisis la que está produciendo más ACTH, es otro lugar. Entonces es ectópico, porque tú ya has demostrado, repito, que la ACTH está incrementada. Acá está la adenohipófisis, acá están los senos petrosos. Lo que se hace es colocar un catéter en el seno petroso del lado izquierdo, otro catéter en el seno petroso del lado derecho. ¿Por qué los dos? Porque a veces sucede que solo un lado de la adenohipófisis, el lado derecho, hazte cuenta, tiene células que están produciendo mucha ACTH y el otro normal. Entonces puede ser que acá te arroje 1000, te pongo ejemplo, y acá te arroje 4. Entonces, si tú por error escogiste el lado izquierdo, falsamente puedes creer que la adenohipófisis está produciendo lo normal, cuando en realidad no es así. Entonces hay que hacer cateterismo de los dos senos petrosos inferiores. Aquí está, por ejemplo, se mide ACTH en sangre. ¿Cuánto sale? 52 tiene en sangre. Muy bien. Sabemos que tiene cortisol alto, sabemos que tiene ACTH alta. Yo quiero saber simplemente, porque la tomografía dice que no hay nada, si la ACTH efectivamente nace o no nace en la adenohipófisis. Le mido en el seno petroso inferior izquierdo, está en 40. Yo divido 40. Me ha dicho usted tiene que dividir 40 seno petroso versus los 52. Pucha, esto no me sale ni en 1, ¿no? Sale menos de 1. Pero mire lo que ocurre en el otro seno petroso. 723. Usted divide 723 entre 50, largamente más de 2. Usted dice, ah, no, la fuente sí está en la adenohipófisis, solo que es el lado derecho, este de aquí, el que está produciendo más ACTH. Entonces, esta relación también le ayuda a identificar si la fuente corresponde o no a la adenohipófisis. Quizás es un microadenoma, todavía no identificarle por una neuroimagen. Bueno, ahora que viene, lógico, pues si ya identificaron el tumor hay que buscar sacarlo, ¿no? Resecarlo de alguna manera, acudimos a la cirugía, si no es operar a la farmacoterapia o a la radioterapia. Aquí, por ejemplo, una resección transesfenoidal, un tumor hipofisiario, se mete por la nariz, que está muy cerquita aquí, a través de las esfenoides, se reseca toda la glándula tiroides. La glándula hipofisiaria. Cuando tú sacas toda la hipófisis, vas a generar un panhipopituitarismo. Esa clase ya la tuvieron, ¿cierto? O si irradias toda la adenohipófisis, ahí no se va a respetar solo una célula nada más, vas a irradiar toda la adenohipófisis. También vas a generar panhipopituitarismo por radiación. Entonces, tratamiento, cirugía, depende, ¿no? Si la causa es la hipófisis, la sacas, si es arenal o terapia médica, buscando controlar el proceso. Muy bien, regresamos a nuestro caso. Paciente poliuria polidicea muscular, hipertenso, tiene un cáncer de próstata, ya sabíamos. Entre hipotenso, obeso central, o sea, fenotipo cushingoide, hipertensión arterial. Hallazgos periféricos de que sí tiene un Cushing, ¿sí? Es un Cushing por aquí.
Anormalidades en los electrolitos, anormalidades en la glucosa. Acá está el AGA, alcalosis metabólica. Ya nos han dicho, oye, alcalosis metabólica, sospecha CTH, dependencia perectópica. Potasio alto en orina. Mejoró con el potasio. ¿Cuál es el diagnóstico? Sí, es un síndrome de Cushing. Sí, es un síndrome de Cushing. Ahora tu tarea es ¿dónde? Corteza renal, hipófisis o hipotálamo. Acá están los resultados del paciente. Cortisol en sangre, 44, está elevado. ACTH, incrementada. Cortisol alto, ACTH alta. Entonces tú dices, es un síndrome de Cushing, ACTH dependiente. Muy bien. Entonces buscan la fuente, si es o no, no son concluyentes. Dice, el Cushing, medio que no responde. A pesar que le da corticoides para buscar, suprimir el eje, no encuentra una respuesta. Entonces, cuando no responde, tú dices, es resistente. Inmediatamente dices, parece que la ACTH es ectópica. Porque cuando es dependiente de adena hipófisis, normalmente le das corticoide de alta dosis, comienza a suprimirse. Pero acá nos dicen que no ha suprimido totalmente. Entonces digo, pareciera que la ACTH es ectópica. Y pareciera porque es un cáncer de próstata. Y yo sé que el cáncer de próstata puede diseminarse al pulmón. Entonces, podría ser que se trate de un síndrome de Cushing ACTH de fuente ectópica. Entonces al paciente le buscan todas las causas y en la imagenología de tórax encuentran varios nódulos en el parénquima pulmonar derecho y sospechan metástasis. Le sacan una biopsia de uno de esos nódulos, y lo colorean para ver si hay expresión de ACTH o no. Y el resultado salió ACTH positivo. Entonces, este paciente con neoplasia de próstata ha tenido un síndrome de Cushing con cortisol elevado, ACTH dependiente, pero de fuente ectópica. ¿Ok? Este es el Cushing que acabamos de ver en nuestro paciente. Bien, disculpen por lo prolongado de la presentación. De repente ya están agotados, ni siquiera sé si están todavía conmigo. No sé si nos damos un break cortito porque todavía nos queda la última que es ya insuficiencia suprarrenal, si están de acuerdo, si lo toleran. Sí, doctor, normal. Entonces, 5 minutos o 10 minutos. ¿Qué me dicen ustedes? Son las 4:42. 10 minutos. El otro, 10 minutos. Entonces, hasta las 52. No me debe tomar más de 15 minutos la otra presentación. Es relativamente rápido. Entonces, a las 16:52 nos estamos encontrando. 10 minutos, ¿ok?